Esto es algo que cada creyente debe de estar interesado en ello. Realmente todo lo que Dios tiene es muy interesante. Debe de ser de gran interés para nosotros porque está diseñado para nuestra bendición. Entienda eso. La palabra bendición significa aumentar, algo que aumenta y tiene varios significados, pero es el significado que quiero presentarles a ustedes. Se refiere al aumento, ¿no? Cómo Dios aumenta lo que sea bueno, lo que sea de bendición. Y el Evangelio de Jesucristo es la mayor fuente de bendición y prosperidad en el mundo hoy, y nunca ha habido nada como ello. Quiero decir lo siguiente en lo que tiene que ver con eso. Llévenme a la ciudad mayor o a la mayor ciudad en América, al peor lugar en la nación, a un hombre que ha desechado su vida, que ha perdido todo, que esté atado por el alcohol, drogas y esté viviendo en la calle, esté viviendo de una manera indigente. Está frío, tiene frío cuando hace frío y tiene calor cuando está caliente. Y aún él está en una condición terrible, aunque esté en una condición terrible. Y su ropa sucia, su pelo maltratado, despeinado, tal vez con su barba larga, él está viviendo en una total pobreza. Tome a ese hombre y permita que tenga una experiencia con el Señor Jesucristo, que acepte a Cristo como su Salvador. Realmente no me refiero a algo que alegadamente lo supone, sino que realmente acepta al Señor como su Salvador, Señor, su Redentor. En poco tiempo la vida de ese hombre totalmente cambiará. Él llegará de la pobreza a la abundancia. Si lo viese 6 meses después, 6 meses después no lo reconocía, no lo reconocería si entrega su corazón y su vida al Señor Jesucristo. Él saldría de esa terrible atadura de las drogas, se removería de la pobreza y se les darían las bendiciones del Señor si continúa viviendo para Dios. Y esa es la respuesta para el dilema de los hombres, no solamente en el sentido espiritual, eso obviamente es lo más importante de todo, pero en el sentido material también. Esa es la respuesta. Desafortunadamente, desafortunadamente, iba a empezar a dictar. He dictado tanto que lo iba a hacer ahora. Pero vamos a empezar de nuevo, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo es la mayor bendición y prosperidad en el mundo, y de hecho nunca ha habido nada que se compare. No hay nada que remotamente se pueda comparar a la prosperidad que Cristo nos da, pero la prosperidad de la Biblia es esa que es distinta a la del mundo. El mundo solamente ve lo de afuera, lo que habla de la educación secular y dinero en todo, ¿no? Todo esto es esperado por el mundo. La Biblia es totalmente distinta. Enseña prosperidad financiera, pero sobre todo enseña prosperidad espiritual. El Espíritu Santo lo dijo perfectamente a través de Juan el Amado. Amados, quisiera sobre todo que prosperen Se refiere a bendición económica, como debe de ser el caso para cada y creyente. tener buena salud, Se habla de prosperidad aun física. mientras prospera nuestra alma. Habla de prosperidad física. Así que tenemos aquí el Evangelio para el hombre. Se encuentra en Tercera de Juan, versículo 2. Adelante. Tercera de Juan, capítulo 2. Algunos dicen que este versículo 3 solamente es un saludo y no es una promesa de Dios. Nada puede estar más lejos de la verdad. Toda palabra en la Biblia es inspirada por el Espíritu de Dios, y es la razón por la cual Jesús dijo: el hombre no vivirá
solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Eso es Mateo 4:4. Esto quiere decir de que el hombre es un ser espiritual además de uno físico. Por eso totalmente depende de Dios, Deuteronomio 8:3. El Espíritu Santo dijo lo que dijo en lo que tiene que ver con prosperidad económica y prosperidad física. No leí el libro, pero leí una parte de ello, escrito por un predicador en particular que ahora no recuerdo quién era, pero él estaba diciendo, como dijimos momentos atrás, que esta palabra entregada por el Espíritu Santo a través de Juan, 3 de Juan, versículo 2, que realmente no debe de ser una prosperidad financiera, es solamente un saludo, un principio de una carta. No, yo estoy en desacuerdo cuando él dijo que quiero que prosperen y estén en salud, así como su alma prospera. Él está hablando del hombre físico, él está hablando del hombre material, está hablando del hombre físico, está hablando del hombre espiritual. Y nosotros tenemos que entender eso, damas y caballeros. ¿Usted cree a Dios o usted trata de argumentar sus grandes promesas y lo pone a un lado? ¿Qué hace usted como cristiano? ¿Realmente usted cree lo que Dios ha dicho? Bueno, yo crecí en una iglesia, que era una buena iglesia, realmente que lo era. Era una iglesia pequeña, 40, 50, en un buen domingo. Y la enseñanza en lo que tenía que ver con eso estaba mal. De alguna manera yo lo escuché, pero no me afectó de una manera negativa. Recuerdo que los pastores dijeron que la bendición económica y prosperidad se estaba dando a Israel, pero hoy se nos da la prosperidad espiritual, pero ninguna prosperidad material. Y él enseñó eso y eso estaba mal, estaba muy mal. Y como dije, lo escuché, pero de una manera u otra no me afectó a mí negativamente. Yo creí ciertamente que Dios prosperaría a su pueblo desde el tiempo que yo era niño, yo creí eso. Y realmente, si nosotros hacemos nuestra parte con Él, entregamos nuestro diezmo y todo eso. Recuerdo que años atrás, predicando una campaña en Albuquerque, Nuevo México, en la primera iglesia Asambleas de Dios, tuvimos una buena campaña. Fui invitado bueno, unos 6, 8 meses después para ser el orador en la conferencia de jóvenes de las Asambleas de Dios para todo el estado de Nuevo México. Así que cuando el avión aterrizó en Albuquerque y yo entré al salón de espera, un hombre se me acercó y me dijo, hermano Swaggart, yo tengo que llevarle a su hotel. Él se presentó. Yo no lo conocía y cuando subimos al vehículo, él dijo, yo pedí yo pedí recogerle porque yo tengo un testimonio que quiero entregarle. Y yo siempre he disfrutado de escuchar el testimonio de las personas, aquellos por los que Dios ha hecho algo maravilloso, ¿no? Y él contó, el último domingo, no recuerdo si usted, no sé si usted lo recuerda o no, pero dijo el último domingo de la vez que usted predicó aquí en First Assembly. Él dijo, usted dijo, realmente usted no estaba predicando sobre los diezmos, pero usted dijo dentro del mensaje que entreguemos diezmos en lo que necesitamos ganarnos en la familia o para la familia, en lugar de lo que nos estamos ganando ahora mismo. ¿Lo recuerda? Le dije, sí, lo recuerdo. Entregue diezmos de lo que necesita, no, obviamente no se exagere, no haga las cosas fuera del sentido común, pero vea su situación económica y describa lo que necesita como creyente para proveer a su familia como debe de ser provista. Y entregue diezmos en esa cantidad o a esa cantidad. Y él dijo, cuando yo escuché eso, estaba yo teniendo un problema. Mis finanzas estaban muy mal, no podíamos pagar las cuentas, no podíamos
sobrevivir y yo amaba a Dios y yo pensaba que había una alternativa para eso. Empecé a hacer eso, dijo. Yo aumenté a mis diezmos a lo que pensé que podía pagar y no recuerdo después exactamente la cantidad, pero él empezó a entregar diezmos en base a lo que él necesitaba en sus ingresos para su familia. Dijo que varios meses pasaron y yo seguí fiel así. Le dije al Señor, Señor, yo necesito esta ayuda. Y muchos cristianos realmente no le piden a Dios ayuda. Él dijo, yo necesitaba la ayuda y le dije al Señor, yo necesito esto para mi familia, no para nada más que para mi familia. Y te amo y he tratado de vivir para ti como debo. Y él dijo que entré a una tienda, Dairy Queen, que había visitado de vez en cuando, no muy frecuente, pasaba por allí, compraba un helado. Estaba parado allí dentro de aquella tienda de helados y un hombre se me acerca, que era el dueño de la tienda. No lo conocía, yo no sabía quién era. Se me acercó y me dijo, yo quiero que usted venga a mi oficina, quiero hablar con usted. Y pensé yo, pero ¿para qué quiere hablar este señor conmigo? Yo no lo conocía y yo no sabía que él me conocía a mí. Así que nos sentamos en su oficina y yo me preguntaba qué es lo que él quiere conmigo. Y me dijo, sin ninguna introducción, sin ningún, sin ninguna preconversación, él me miró y me dijo, quiero venderte esta tienda, este Dairy Queen. Yo me quedé mirándolo y pensé, Señor, mire, yo no podía comprar en ese momento nada de esa tienda. Está bien, yo te lo financio. Y mi esposa y yo estamos listos para retirarnos. Y yo no quiero estar atendiendo esta tienda ya. Así que está funcionando bien, está operando bien esta tienda, ¿no? Y, y nosotros queremos viajar y tomar un tiempo libre. ¿Y por qué usted me escogió a mí? Le preguntó al dueño. Él le respondió, no lo sé. Dios trabaja en maneras misteriosas. Así es. Él tiene control de todas las cosas. Alabado Dios. Aleluya. Y ahora, ¿por qué me escogió a mí? Yo no conozco nada de una tienda como esta, no sé hacer helados, usted no me conoce. Él le dijo, bueno, yo te he visto venir aquí 3 o 4 veces y siento que eres el hombre. Yo te voy a financiar esto y si llegas al momento que no puedes hacer el trabajo, yo te voy a enseñar todo lo que conozco. La he tenido la tienda durante años y sé qué enseñarte. Le dijo, si no te gusta o no quieres hacerlo, entonces yo la tomo otra vez. Hermano Swagger no podía decir que no a algo así. Correcto. Y dijo que llegó el momento cuando hicimos los documentos. Y él dijo, me dijo cuando estaba sentado en aquel vehículo aquel día, llevándome al hotel, dijo, yo firmé los documentos para para comprar aquel negocio. Hoy en día tengo 3 más y voy a firmar documentos pronto para comprar 2 más. Él dijo, lo que usted dijo aquella mañana cambió mi vida, cambió nuestra familia. Y él dijo, yo no soy un millonario, pero Dios me ha bendecido. He tenido que aprender a, a hacer helados. Yo no sabía nada al respecto, pero este caballero me enseñó a operar el negocio y Dios lo ha bendecido abundantemente, pero yo lo atribuyo a ese domingo en la mañana hace más de un año atrás, cuando usted dijo en la predicación que entreguemos diezmos sobre lo que necesita ganarse en lugar de lo que se está ganando ahora. Eso cambió nuestro mundo totalmente. Ahora, ¿estoy diciendo que eso va a funcionar para todo el mundo? Yo diría que sí, pero yo diría que de una manera cuidadosa, porque el corazón de las personas a veces son distintos, ¿no?
Y todo el mundo no tiene el mismo corazón. Si el corazón de todos fuera igual, como el corazón de aquel hombre, yo diría sí, claramente a todos les funcionaría. Pero muchos tendrían el corazón de solamente querer ganar dinero. Es lo que les interesa, que Dios bendiga eso y probablemente no. Probablemente Dios no bendecería eso. Pero yo tengo que dejar eso en manos del Señor. Damas y caballeros, sí sé lo siguiente, que usted no puede dar más que Dios. Recuerdo que yo creciendo de adolescente, mis padres nacieron en medio de la depresión, la Gran Depresión de los 1930, cuando el dólar realmente no se podía conseguir. Ellos tenían hambre en ocasiones, literalmente, físicamente, tuvieron hambre. Mi papá, él y mi mamá, cuando se casaron inicialmente, trabajaron en la CCC. ¿Ustedes conocen eso? No. CCC, Civilian Conservation, bueno, no recuerdo la tercera C. Era un programa del gobierno que les pagaba, no sé qué, unos dólares al día, algo así. Y mis padres crecieron y llegaron a este mundo en una total pobreza, una pobreza extrema, puedo decir. Mi papá no vivía para Dios porque él quería ganar dinero. Por esa depresión y el tener que luchar como lo hacía. En ocasiones tenían hambre, como dije. Y extrañamente, cuando finalmente entregó su corazón a Cristo, Dios empezó a bendecirle mientras él negoció varias veces y cada vez decaía hasta que encontró a Cristo. Dios le bendijo abundantemente. Y yo creo que Dios hará eso si el corazón está en el lugar correcto. Si el corazón está en el lugar correcto, Dios le bendecirá. Hermano Sagre, esa es la clave. Como lo dijo John aquí, que prospere aún como prospera el alma. Así que la prosperidad del alma es lo más importante de todo. Me gustaría compartir algo que es personal, pero creo que eso le puede ayudar a la gente. Sí, claro. Hace años estaba yo en Atlanta, Texas, preparándome para un mensaje y llegué o comencé a predicar en Salmo 116, solamente unos cuantos versos del Salmo 116, del 12 al 14. Estaba preparando el mensaje y yo sentí como que el Señor estaba hablando a mi vida. El pasaje es de Israel, pero es muy dinámico. 115, verso 12. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Un momento, esa palabra bendición quiere decir aumentar. Exacto, vea esto, mire nada más. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Me encantaría leer eso otra vez. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y vuestros hijos. Yo sabía que Dios me había dado para mi familia ese día, en Atlanta, Texas, en el año 2002. A lo largo de los años yo he orado eso por mi familia, por mis hijos. Yo le puedo decir que casi todas las mañanas que yo camino y oro esta pequeña oración para la familia, para Joseph y Mary, y Joey y Steven, Claro. para Skylar y Grace, Rachel y Zach. Y digo, Señor, increméntalos, añádeles, bendícelos, espiritualmente sobre todo. Un margen de tiempo existió, hermano Sager, en el que Rachel tenía 16 años de edad. Ella hacía un gran trabajo, ella hizo un gran trabajo este domingo cuando ella cantó Claro, claro. en la iglesia, en el coro. Yo lo vi una y otra vez, pero de cualquier manera, ella se involucró con un jovencito que no era un cristiano. Y a la edad de 16 años las cosas se entenebrecen. Y Sí. ella, bueno, su personalidad completamente comenzó a cambiar de, de una experiencia cristiana. Te refieres a Rachel. Hablando de Rachel, creo que no le importaría que yo comparta esto. Así que
Ella comenzó a cambiar y comenzó a escuchar cosas que no debió haber escuchado probablemente y ella pintó su habitación casi de color negro y podíamos sentirlo nosotros espiritualmente. Y yo Ujú. comencé a declararle a ella de esta manera: Señor, Claro, claro. increméntala, añádele. Sí, Has- Señor, has- añádele. Rachel necesita un incremento. Oro, Señor, para que tú la libertes de esto, especialmente en esos adolescentes, en esos años de adolescencia que se enfrentan a algo tan poderoso, un poderoso ataque del enemigo. Oré por la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el quinto mes, todas las mañanas. Señor, incrementa, añádele, necesita bendición espiritual, necesita un toque del cielo, necesita un toque de Dios. Y hermano Swagger, yo hice eso como 9, tal vez 10 meses, todos los días. Yo no sabía exactamente cuál era la necesidad, no sabía cómo poder vencer, aparte de mantenerla cerca. Y mis hijos, bueno, la regla que si viven en mi casa, lo único era que cuando se abran las puertas queremos, bueno, vamos a ir a la iglesia, así que la persona estaba en la iglesia cada vez que nosotros íbamos a la iglesia. Era la única regla que yo ejercía con mucho esfuerzo. Pero ella estaba en la iglesia con nosotros, sentada atrás, como los adolescentes lo hacen, casi jugando con sus teléfonos sin poner atención a los servicios. Y esa oración era: Señor, danos ese incremento, danos el incremento, la bendición. Fueron como 9 meses después de que yo comenzara a orar por ella. Estábamos en los servicios de campaña y el llamado al altar se dio. Y el Espíritu de Dios se estaba moviendo tanto que Grace vino y me tocó en el hombro y me dijo: mire, papá, el Espíritu de Dios había tocado a Rachel esa mañana o ese servicio tan fuerte que ella trató de llegar al altar y no pudo llegar. Como a medio camino al lado derecho del edificio, ahí en el centro familiar de adoración, ella cayó al suelo y se rindió, le rindió todo a Dios, le dio todo al Señor. Solamente Sí, el Señor puede hacer eso. Adelante. bueno, sí, tengo una imagen y lo van a mostrar ahí en un momento. Lo tomaron, ahí está, miren, ahí está. Lo que quería decir es que esto tal vez no hubiese sucedido si no hubieses buscado al No Señor. creo que hubiera pasado. Estamos hablando de incremento. Estamos A hablando de eso me eso. refiero. Ese es el producto final. Ese día ella le dio su corazón, ya cristiana, ya había experimentado el bautismo con el Espíritu Santo en el centro familiar de adoración. Y yo la vi, yo fui y me senté enseguida de ella, oré con ella media hora. Desde ese día en adelante, yo jamás la he visto alejarse del Señor otra vez. Ha sido Aleluya. incremento tras incremento tras incremento. Una guerrera de oración, ama a Dios, fue al instituto bíblico y el día de hoy vamos a ver si su primer hijo es hombre o mujer, varón o hembra. Hoy nos vamos a enterar Ah, de eso. Ese es el incremento. maravilloso. Será bello, pero no tan bonito o bonita como los Bueno, míos. bueno. Mire, yo sé que la edad le ha afectado un poco ya, ¿verdad? Pero, damas y caballeros, ese es el incremento, esa es la bendición, Así ese es es. el poder de Dios y eso es lo que Él quiere hacer primero. Cada cristiano debe anticipar que Dios le va a bendecir Amén, así y es. debe de buscar su bendición por su familia, por sus finanzas, por su salud, por toda parte de su vida. Sí, hay dos hermosas palabras de las que estamos hablando y creo que Juan, siendo un buen judío, entendía estas cosas. Y esperemos que este Juan de aquí, yo, John, pueda explicárselos. Shalom es la palabra hebrea para paz, significa plenitud, completo, tiene que ver con no tanto el aspecto de prosperidad, sino eso es parte de financieramente, pero también ahora la plenitud completa es en Cristo. Nuestra esperanza es poder incrementar en Él. Y el resultado lógico de todo eso es la plenitud y la prosperidad que afecta a todas nuestras vidas. Hemos utilizado la palabra bendición, pero significa arrodillarse. Para la persona judía, cuando anticipamos que Dios nos bendice, el concepto de arrodillarse tiene que ver con recibir, someterse a la persona que nos puede dar.
de ahí recibimos las doctrinas el incremento sometiéndonos. La palabra judía o los judíos se veían en esta palabra en el aspecto de obediencia, y sí es obediencia a fe, nos arrodillamos ante Dios, Él nos da su bendición, nos sometemos ante Él y somos completos ante Él. Filipenses 4 dice Pablo 19, creo me parece, que Dios suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Él no siempre nos va a dar lo que queremos, pero si lo que queremos o si lo que necesitamos en línea con con lo que Él quiere y oramos de acuerdo a sus deseos, vamos a adquirir todo lo que Él ha presentado para nosotros. Dos o tres cosas que parece que nosotros no entendemos. Primero que nada, cada uno de ustedes que apoya esta obra, no puedo hablar de otras porque no puedo hablar yo de otras obras, otros ministerios. Eso está entre ellos y el Señor. Pero sí tengo que dar cuentas por este Así es, ministerio. sí. Usted debe de anticipar que Dios le va a bendecir porque usted le da a Dios. Anticipe que Él le bendecirá físicamente, espiritualmente y económicamente. Y lo importante en esto es que muchos cristianos le piden al Señor algo una o dos veces y si no les cae en la cabeza inmediatamente se dan por vencidos. Dejan de creer a Dios por ello. Si te hubieses detenido y no Sí, hubieses creído, pero te conozco, entraste en esa situación, Dios, yo no me voy a detener de esto. Yo correcto. no voy a Así dejar esto. es. Esta muchacha te Sí, pertenece a amén, ti amén. y estoy Así creyendo en es. ti. Y tú vas a contestar como lo has prometido en tu Sí, palabra. Señor, tú dijiste que nos ibas a dar el incremento y yo lo Y yo declaro. estaré tocando tu Sí, puerta. amén. Te voy a despertar, Señor. Aún lo estoy declarando. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado Gloria a Dios. Dios. Gracias, Gracias, Señor. El Señor. Señor incrementará más y más a vosotros y a vuestros hijos. Así Es una es. promesa y yo lo declaro. Y yo Alabado les prometo que Dios. casi toda y cada mañana cuando yo camino y oro, mis hijos y sus familias, mi esposa y yo, es una oración simple, pero yo la creo. Yo creo, miren, yo la creo. Yo Así creo que es. Dios quiso que nosotros incrementáramos primeramente espiritualmente y después con todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, sea cual Pero sea. tantas personas le piden al Señor una cosa una vez y si el cielo no se abre se dan Sí. por vencidos. Ya no piden más. Traté y no me funcionó. No, usted no ha tratado nada aún. Empiece a creerle a Dios. Mire, lo siento. Adelante. Existe un punto de vista muy interesante. No lo había visto hasta hace poco, pero es la historia de el hombre que tenía aquel hijo poseído, endemoniado, y Jesús bajaba del monte. Ayuda mi Sí, incredulidad. sí, pero regresemos un poco porque yo no vi el intercambio entre el Padre y Jesús. El Padre explica la situación a él y después le dice a Jesús, si puedes hacer cualquier cosa, ten compasión y ayúdanos. Y Jesús se da la media vuelta y le dice, si puedes creer, ven el intercambio, el hombre le dice, si tú puedes hacer cualquier cosa, y Jesús le dice, si puedes creer, todo es posible. Así que la responsabilidad de creerle a Dios que tiene una bendición, ciertamente ahí está. Y Jesús, como usted lo dijo correctamente, le ayudó a él como nos ayuda a nosotros. Si nosotros luchamos y creemos que algo es para, luchamos y no creemos que la promesa es para nosotros, Señor, yo creo, pero después somos honestos y le decimos, pero ayuda mi incredulidad, ayúdame a vencer esta incredulidad. El Señor se movió en el hijo de ese hombre a pesar y sin importar cuán grande fuese su fe, fue la intención, fue el deseo. Así que Sí. nosotros a menudo decimos, Señor, si puedes, y Él está diciéndonos a nosotros, si puedes tú. Nosotros desestimamos a Dios en gran manera. Yo creo que uno de los mayores ejemplos de la palabra de Dios que me bendice a mí inmensamente es cuando Pedro y Juan habían pescado toda la noche y no habían pescado nada, ni siquiera un solo pez. Y eso, así era como se ganaban la vida y habían sido escogidos para el Señor para ser discípulos, los primeros que escogió.
y habían dejado de pescar porque no había punto en hacerlo. Realmente tenían dos embarcaciones haciendo eso y esas embarcaciones no eran embarcaciones pequeñas, damas y caballeros, eran bastante grandes, probablemente entre 50 y 100 pies de largo y todo lo que está entre medio. Realmente muchos peces y pescaban no con nada más que redes, así se ganaban la vida. En ese momento, así se ganaban la vida ellos. Y cientos siguieron a Jesús hasta el mar de Galilea, donde estos habían estado pescando. Él les estaba enseñando y cada vez le estaban haciendo, la gente se quería acercar más y más, y obviamente no los culpo porque querían escuchar cada palabra. Él se detuvo, se dio vuelta a Pedro y le dijo, quiero que me prestes tu arca por un poco de tiempo. Y le dijo, señor, ¿y qué quieres hacer como embarcación? Bueno, quiero usarla para desde ella o desde él enseñarle al pueblo. Pedro no la estaba usando ya, estaban ya lavando sus redes y la sacaron otra vez y le dijo, claro, la puedes usar, haz como quieras. Él tal vez se echó atrás en la embarcación y se sentó en ella y de allí le enseñó al pueblo. Cuando terminó, se dio vuelta a Pedro y le dijo, ahora ve a lo profundo y deja caer las redes. Y él le dijo, le estoy diciendo lo que Pedro pensó. Pedro dijo, Señor, nosotros hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Y le dijo otra cosa también, pero yo creo que Pedro estaba pensando, Señor, tú no eres un pescador, nosotros sí, así nos ganamos la vida y los peces no están fluyendo hoy. Eso no va a ayudar. Estás diciendo que nosotros dejemos caer las redes, lo hemos hecho 50 veces toda la noche, 10, 20 horas, y no pescamos, no hay peces por aquí ahora. No le dijo todo eso al Señor, pero eso es lo que estaba insinuando. Y sí dijo, pero aún así, en esa palabra encuentro todo lo que les digo. Aún así, haré lo que dices. Y cuando llevó esa red por primera vez después de eh, salir a la mar, tal vez unas 100 yardas, pensaban que se habían atrapado la red en algo porque parecía que estaba atascada. Finalmente la pudieron empezar a subir y estaba cargada de peces. Y llenó esa embarcación al punto que casi se hundía y tuvo que llamar a John para que llevasen su barca. Y eso es una gran bendición, Amén. un gran aumento. Cuando Dios empieza a hacer algo, lo hace de una manera grande. No Aleluya. se lleva a cabo de manera pequeña. Ellos no salieron aquel día con tres pescaditos. Allí salieron de allí con dos Sí. embarcaciones tan llenas que las embarcaciones casi se hundían y la mayor pesca que habían tenido en toda su experiencia de pesca, porque Jesucristo había dicho, echen las redes a la profundidad. Permítame decirle algo, permítame decirle, tengo que decirle, echad vuestras redes, deje que las redes caigan a las aguas. Él está derramando la lluvia tardía. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Créale. Pídale lo que usted necesita y créale. Quiero decirle lo siguiente, el Señor nunca le debe nada a nadie. Él no está en deuda con nadie. Pedro le prestó esa embarcación por unos tal vez 30, 40 minutos y es la manera como Jesús le devolvió eso. Dos embarcaciones llenos a capacidad con miles de dólares de peces. Gloria a Wow. nuestro Dios. Aleluya al Aleluya. Cordero. Todo creyente debe de vivir en un espíritu de anticipación. Y estamos hablando de anticipar que Dios hará grandes y maravillosas cosas por nosotros. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya al Cordero. Deje caer las redes a las aguas, que hay una bendición esperando que no pueden contener.
Aleluya. Dejen caer las redes a las aguas. Él está derramando la lluvia tardía. Padre Celestial, oro por aquella alma, Aleluya. ese hombre, mujer que está luchando, Sí, Señor. luchando espiritualmente, físicamente, económicamente, en el nombre de Jesús. Te pido que les ayudes a dejar caer sus redes a las aguas, porque Aleluya. hay una bendición esperando que no podremos contener. Señor, que ellos puedan dejar caer sus redes a las aguas, porque tú estás derramando la lluvia tardía y yo te pido que suplas esa necesidad, cualquiera que sea esa necesidad, económica, física, espiritual, súplela en el nombre de Jesucristo. Gloria a nuestro Dios, alabado el Señor. Aleluya. Anticipe que el Señor hará grandes y maravillosas cosas. De hecho, Dios nos ama y nos ama supremamente. Él nos ha comprado a gran precio. Consecuentemente, Él desea darnos buenas cosas a nosotros. Él está limitado solamente por nuestra incredulidad. Él solo está limitado por nuestra incredulidad. Le dijo a Israel hace mucho tiempo atrás. Léelo, Dave. Si estás dispuesto y obediente eres, comerás de lo bueno de la tierra. Esa es una promesa. Hay condiciones dentro de eso, como deben de haber condiciones, ¿no? El Señor también dice, adelante. Pero si rehusas y te rebelas, serás devorado con la espada, porque la espada y la boca del Señor ha hablado. Esto quiere decir que si usted hace sus acciones por su voluntad, el comer del bien de la tierra se refiere a bendición y Satanás no devorando el aumento. La idea es de que Dios controla todas las cosas. Si le obedecemos, la bendición será nuestra. Si no le obedecemos, Él permitirá que los enemigos entren y devoren con espada. Bendición económica del Señor presenta ocasión en la Biblia donde podemos probar al Señor. Él no se muestra amable a ningún otro tipo de prueba. Sin embargo, en el respecto a esto, a este factor, Él nos reta a probarle. El gran profeta Malaquías dijo lo siguiente. Tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa vamos a continuar. Dave, lea su parte. Antes de continuar, me gustaría presentar algo. El caballero que usted presentó que vivía en esa parte mala de la ciudad, la Sí. pobreza no era su problema. No, claro. Y aún así podemos ver a mucha gente que piensa que ese es el problema. Disculpa, Dave. El gobierno federal ha tratado de dirigirse a ese problema en el hecho de que es un problema material, un problema físico, que es un problema del ambiente y no es un problema espiritual. Regresamos a la gran sociedad de Lyndon Johnson, Lyndon Johnson, sí. que edificó esos departamentos de diferentes, Decenas de de miles muchos de niveles, ellos. múltiples, miles de millones, y los Ujú. tuvieron que desbaratar después, destruir. Pero de lo que estamos hablando nosotros es la respuesta. Así es. Tiene que entregar su corazón al Señor Jesucristo y realmente hacerlo. Esa es la respuesta, y aún así la gente se está burlando de todo eso. Pero algo más que se mencionó, que fue el que el corazón tiene que estar bien ante Dios. Una gran sección de la iglesia está diciéndole a la gente que uno tiene que dar para recibir, y eso es el corazón equivocado. Así No es. dar por necesidad ni con desprecio, sino que la Biblia dice que para probar la sinceridad del amor, eso es completamente diferente, y eso hace que Dios ponga atención. Así Hermano es. Swagger, sobre todo esto, Salomón es un gran ejemplo de esto, que Dios vino a él y le pidió a él ah, realmente lo que él deseaba y quería, y él pidió que Dios le pudiera dar a él sabiduría para poder gobernar a este pueblo. Y al hacer eso, Dios ve su corazón, él vio su derecho ahí. La Biblia dice que él lo bendijo con lo que él pidió. Él no pidió riquezas y Dios le dio riquezas. Él no pidió, ¿cuál fue el otro? Fama, ¿Cómo?
fama. fama, exacto, y Dios le dio todo eso. Y así como usted dijo desde el principio, el hombre que le da su vida y su corazón a Cristo, en un año de ese momento no será el mismo. Mm, Porque naturalmente yo creo que Dios está tan complacido cuando nuestra fe es correcta que nos quiere bendecir y Él busca hacer eso y él, así como lo hizo con Salomón, su corazón estaba bien ante Dios, así que Dios le dio lo que Él no pidió. Como dijimos al principio de la programación, y esa es la llave del corazón, tiene que estar correcto con Dios, y solamente Dios conoce el corazón, ¿no? Así que, Así es. Creo que así como Dios le pidió a Salomón, nos está pidiendo a todos, qué es lo que verdaderamente queremos. así es, así Y es. Él nos lo dará, nos dará. Él es el único que nos puede dar eso que puede satisfacer. Lo acabo de, lo vamos a leerlo una vez más. Las bendiciones financieras del Señor presentan la única ocasión en la Biblia donde se nos permite probar o probar al Señor. Consideremos eso, a Él no le agrada ningún tipo o ningún otro tipo de prueba. Sin embargo, en este factor, Él nos reta a nosotros a probarlo. El gran profeta Malaquías dijo en respecto a esto, ¿Robará el hombre a Dios? Sin embargo, me habéis robado, pero tú dices, ¿dónde te hemos robado? En diezmos y ofrendas. la pregunta ¿robará un hombre a Dios? Es contundente y va directo al grano. Habla de la condición presente de Israel porque le habían robado a Dios. Sí, me han robado. Y eso dice claramente que le habían robado a Dios, lo que es un cargo grave de hecho. La pregunta, pero tú dices, ¿en dónde hemos robado? Trae la respuesta rápida al profeta en diezmos y ofrendas. Algunos afirman que los diezmos son parte del antiguo sistema mosaico y no son aplicables bajo el nuevo pacto. Sin embargo, pagar diezmos se practica mucho antes de la ley. Génesis 14, 20 y también el capítulo 28, versículo 22. También fue mandado bajo la gracia en el Nuevo Testamento. Mateo 23, 23, Romanos 22, 22, Primera de Corintios 9, 7 al 14, 16 y 2 Gálatas 6, 6, Hebreos 7, 1 al 10. Abraham, un tipo de todos los creyentes, pagó el diezmo a Melquisedec, un tipo de Cristo, que establece el estándar. En la medida de que somos hijos de Abraham, debemos continuar pagando el diezmo a la obra de Dios, que en efecto es la propagación del mensaje de Cristo y este crucificado. Estáis maldito con una maldición porque me habéis robado incluso a toda esta nación. Oh, quiero que noten que Dios diga algo así como esto, eres maldito con maldición. Eso es una situación bastante fuerte. El efecto de esta maldición era escasez y esterilidad, como vemos en los versículos del 10 al 12. El robar a Dios trae una maldición. Esto le pertenece a Dios por el pacto con el hombre. Para usarlo para uso personal es robo de lo que le pertenece. La frase porque me has robado, incluso toda esta nación, proclama la razón de la pobreza, entre otras cosas, de las naciones del mundo. Damas y caballeros, y alguien dice, bueno, pero este es Antiguo Testamento, no se aplica ahora al nuevo pacto. Sí, sí se aplica. Sí se aplica. Aplica, si es posible, aún más. Aún más. Y es que el Señor instituyó los diezmos para cubrir al tabernáculo, a los sacerdotes Así es. que tenían que funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, cientos de sacerdotes. Cuando llegó el tiempo para que se edificase el templo, eran miles de sacerdotes que tenían que atenderse. Así que hoy en día es la obra de Dios que debe de ser apoyada para el llevar la historia de Jesucristo y este crucificado a todo el mundo. Abraham, la gran justificación por la fe, aquel pacto, incluye los diezmos, porque Abraham entregó diezmos a Melquisedec en el momento cuando los diezmos se mencionaron en la palabra de Dios. Tal vez había sucedido antes, pero no se había mencionado. Así que
La obra de Dios. ¿Quién era Melquisedec? Él era un tipo de Cristo. Nosotros somos hijos de Abraham hoy día, dice Pablo. Y nosotros entregamos diezmos a la obra de Dios para mantener su obra avanzando. Pero yo temo que probablemente 90%, tal vez más, o tal vez más de lo que propone ser diezmos y ofrendas, está dedicado a eso que no es predicar o enseñar la palabra de Dios en lo absoluto. Solamente es una pérdida. Pero tal vez siempre ha sido el caso, ¿no? Pero usted como creyente, hay personas que me hacen la pregunta, ¿a quién debo yo de entregar mis diezmos? ¿A dónde entrego mis diezmos? Y la respuesta realmente es muy simple. Usted entrega sus diezmos a eso que le alimenta, a eso que le alimenta, aquello que le nutre espiritualmente, que le ayuda a entender la palabra de Dios, a eso entrega sus diezmos. Allí entrega sus diezmos. Deténgase a pensar un momento. Donde usted es alimentado, espiritualmente hablando, lo que le ayuda a entender la palabra de Dios, que es llevar el Evangelio al mundo de la mejor manera posible, ahí es donde usted entrega sus diezmos. Y eso ahora dejo que usted tome la determinación. Yo no la puedo tomar por usted. Hermano Sager, Dios no tributa a nadie. Creo que la gente a veces tiene la idea de diezmar como si fuese un impuesto o se sienten obligados a pagar. Y una vez más, estamos hablando de la condición del corazón. La condición del corazón, aun si uno elige dar el diezmo, si uno no lo hace con el motivo correcto, como dijo Pablo, no lo estamos dando correctamente. Tiene que haber un entendimiento del beneficio del por qué estamos dando. Damos para probar la sinceridad Así de es. nuestro amor. Y es porque Él ya nos ha dado muchísimo. Y nuestra esperanza y meta es que nuestro fruto permanezca supliendo la necesidad de la obra de Dios. Y es una iglesia local para que continúe el edificio y los diferentes elementos para que continúe adelante. En este caso, el diezmo y la ofrenda acá, especialmente para los que son miembros de los medios, es para mantener a la cadena andando, para mantener a la iglesia. Somos una iglesia mundial en cierto sentido por lo que estamos haciendo a través de los diferentes programas, especialmente los servicios, pero no estamos tributando a nadie, no queremos que la gente piense que Dios no, que Dios tributa o cobra Así impuestos. es. Estas ofrendas deben ser por libre albedrío. El diezmo debe ser un entendimiento de la persona que ya sabe de que todo esto va a salir bien de acuerdo a la bendición de Dios. Y también hay otras cosas de los segundos beneficios. Él detiene al devorador, dando el ejemplo personalmente. Hace años estaba yo, a mí me gusta como a Lauren, yo tenía en tiempo pasado una motocicleta Harley Davidson y yo estaba bajando de uno de los puentes de Pittsburgh y la hora de tráfico, la hora pico es rápido, entrada y no respetan ellos bastante a los motoristas. No mucho. Es un problema universal. Y yo estaba acercándome a cierto carril que yo quería entrar, el carril termina y después de eso, si uno continúa, va a entrar al río. Así que yo estaba conduciendo y yo iba bastante rápido y mi llanta de enfrente, porque yo llevaba cierta motocicleta que tiene la tracción enfrente y la llanta se atoró en un canal que estaba a la orilla de la carretera. Yo estaba bastante rápido, vi un automóvil que estaba enseguida de mí y rápidamente vi la persona estaba asustada y de repente yo sentí que la motocicleta se levantó y se movió. No lo planeé, no lo hice yo. Ese canal parecía que se iba hasta el final de donde yo iba y no había manera de cómo frenar con la esperanza de frenar bien, pero la motocicleta se levantó y se hizo a un lado. Yo sentí la presencia de Dios y yo sabía que Dios le dijo al ángel que él lo moviera. Eso no fue una No sucedió nada más por casualidad. suceder. Yo lo sabía. Reprendió al devorador. Satanás quería matarme. Mm, Pero el hecho de todo es que Dios suple la bendición. La bendición es financiera, pero también es todo lo demás que está incluido. así es, así En es. esa misma nota, hermano Swagger, la maldición que se representa aquí en Malaquías es directamente relacionada a una persona, a un pueblo que perdió de vista la Así importancia del es. sacrificio. No era que Dios estaba enojado porque dejaron de traer su dinero, sino que ellos perdieron de vista el significado del sacrificio y ese es un síntoma del problema más grande.
La maldición el día de hoy, si experimentamos todo esto como creyentes, está directamente relacionado con un pueblo que pierde de vista este sistema de sacrificio de Cristo. Les voy a hacer una pregunta a todos. Jacob dijo, si me bendices, entregaré mis diezmos. Jacob. No había iglesia en ese momento, no había esfuerzo evangelístico. ¿A dónde y cómo entregó Jacob esos Sacrificios, diezmos? sacrificios. Él sacrificó sus animales, ese fue su Así incremento, es, su así añadidura. es, así fue. Y llegó al momento que cuando llegó allí, él no le restaban, no tenía nada. Así es. Su primer cordero y luego el próximo llegó y el cordero bebé, él lo sacrificó, lo que tenía que hacer. Pero llegó el momento cuando estaba sacrificando a miles de corderos al año. Buen problema para él, ¿verdad? Sí, sí. Joseph habla de un buen punto. En Malaquías, el Señor estaba tratando en su mayoría con los sacerdotes. Nosotros somos reyes y sacerdotes en el nuevo pacto. Debemos entender especialmente la obra de mediación de Cristo en la obra de sacrificios, mucho más que cualquier otra persona reconociendo la cruz. Y nuestra responsabilidad de poder entender, de enseñar y de apoyar. Pablo también lo incluiría. Hermano Sagre, usted comenzó el Mm. programa el día de hoy dándonos una imagen de un hombre que estaba destituido y que le dio su corazón al Señor y él fue incrementado. Usted contó mi historia. Ese fui yo. Yo fui aquel. Tú, tú, Yo tú soy eres aquel. aquel. Exacto. Tal vez no en detalles a como usted lo contó. Quiero decirte, Lauren, que todos estamos en esa categoría. Exacto. Pero una de las cosas, mire, yo fui salvo en enero y yo comencé a consumir las escrituras. En algún momento alguien me dio un tratado o encontré un tratado de alguna manera acerca de darle al Señor y me comenzó, y ellos estaban diciendo que si uno da $1, Dios va a dar 100 de regreso, no, lo que sea, no creí esa parte. Mm, Pero unas semanas después de recibir a Cristo encontré la programación, su programación. Y yo no iba a ir a la iglesia porque no confiaba en la gente de la iglesia y yo encendí el televisor y yo comencé a seguir al ministerio. Y como 3 semanas después de que comencé a seguir al ministerio, un deseo de dar creció en mí. Yo quería ayudar, yo quería conectarme. creo que así es con cada creyente. Correcto, así tenía el deseo y yo estaba aún trabajando como cajero de la medianoche y yo escribí mi primer cheque para diezmo. Estaba yo a punto de enviarlo al ministerio, me levanté a las 7 de la mañana, la oficina postal estaba ahí enseguida de mí, yo lo tenía ahí en mi Biblia y yo recibí una visita, uno de mis amigos del pasado, él había estado toda la noche fuera, estaba problemas, o estaba él en problemas, y estaba él muy orgulloso de mí por lo que yo había hecho, y él me dijo, ¿sabes qué? Yo creo todo en ese libro excepto ese diezmo, y ahí estaba mi primer cheque en la Biblia. Y yo le dije que era lo que yo pensaba, yo le dije que era lo que yo creía. ¿Por qué? Porque Satanás tratará de desanimarlo de Así muchas maneras. es. Y la siguiente mañana yo fui a dejar mi primer cheque de diezmos al ministerio, $30. Había adquirido $300 esa semana y sé que Dios no siempre hace esto, pero como medio de mostrarle al nuevo creyente que Él es un Dios de bendición y que honra los diezmos, esa semana yo tenía $300 que llegaron en 3 o 4 días después de que yo envié ese correo, ese cheque al ministerio y llegó de fuentes que ni En siquiera serio. conocía yo. $300. Jamás lo voy a olvidar porque fue Dios diciéndome, yo sí bendigo la dádiva, la ofrenda y yo quiero bendecir. Sí. Y los próximos 6 meses yo no solo salí de deuda por la situación de la cocaína a la que yo estaba endeudado, pero también se me dio favor en el trabajo. Mi ingreso incrementó para que yo pudiera continuar dándole al ministerio y bueno, yo llegué a una iglesia local, estaba dando entonces mi diezmo a ellos, pero yo daba ofrendas al ministerio. Jamás lo detuví, jamás lo detuví, o lo detuve, perdón. Y yo les prometo que desde ese momento en adelante, diezmos y ofrendas, no solamente diezmos, sino diezmos y ofrendas, desde entonces han sido una parte muy importante de mi dádiva al Señor. Y yo he sido bendecido. No se puede dar más que Dios, así es como es. Realmente voy a cerrar con esto otra vez.
Deje caer sus redes a las aguas. Hay una bendición esperando que no pueden condenar. Echar sus redes por las aguas. Él está derramando la lluvia tardía. Les amamos. Esta será una serie muy especial. No se la pierda. Gracias por habernos